Todos muy buenos días. Me encanta saludarlos de nuevo. Vamos a seguir trabajando esta asignatura que es muy divertida y es geometría. Vamos a hablar hoy de unas temáticas que no hemos desarrollado este año, entonces van a ser nuevas para ustedes y vamos a empezar viendo una situación. ¿De qué vamos a hablar hoy? De las unidades de longitud y de los perímetros. Voy a entender eso muy fácil. Vamos a empezar hablando de un poquito de historia. ¿Sabías que medir ha sido una necesidad del hombre desde sus inicios? Por ejemplo, en Egipto, en el año 600 a.C., el cuerpo humano funcionó como un sistema de unidades de medida, como la palma, la cuarta, entre otras. Vamos a mirar estas imágenes que tenemos aquí. Ahí tenemos 6 imágenes, ¿cierto? Como antes no existía una unidad de medida estandarizada que fuera igual para todos, no se había inventado, las personas en ese tiempo se inventaron sus formas de medir las cosas, de medir las distancias, de medir los objetos. Una primera medida que ellos utilizaron fue la pulgada. ¿Cuál es la pulgada? Tomaban su dedo pulgar y medían con el final del dedo, de la yema del dedo, hasta donde llega la primera articulación. A eso ellos le llamaron la pulgada. También estaba la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? Es la medida, la distancia que hay desde mi dedo pulgar hasta mi dedo meñique. Entonces, esta distancia que está aquí, ellos le colocaron el nombre de cuarta. Estaba el paso. El paso es la distancia que hay de un pie hacia el otro cuando damos un paso. Pero imagínense ustedes que si queríamos medir el paso de un niño, no era igual al paso de un adulto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los niños tienen las piernas mucho más cortas y los pasos mucho más cortos, ¿cierto? Entonces, esa no era una unidad de medida estandarizada. Entonces, si, por ejemplo, una persona quería hacer un objeto, una mesa, y decía, me va a hacer una mesa y usted me va a medir 3 pasos. Esa mesa podía quedar o muy corta o muy larga, dependiendo de los pasos de la persona que iba a elaborar el objeto. Estaba la braza, que la braza es extender los 2 brazos hasta donde llega el final de los dedos y a esa medida ellos le llamaron braza. Está el pie, que es la medida de un pie. Pero hay muchas personas que tienen un pie muy grande y otros tienen el pie muy pequeño, entonces tampoco eran medidas estandarizadas. Y el palmo, que es la medida que va de aquí hasta aquí parado, o el codo, que es la medida que va desde mi codo hasta el final de mis dedos. A esta medida le llamaron codo. Entonces, miren, todas esas medidas que ustedes ven allí son medidas arbitrarias. No eran unas medidas estandarizadas porque no eran iguales para todos. Entonces, vamos a seguir de estas medidas. Aquí tenemos qué es una unidad de longitud, es lo primero que vamos a aprender hoy. ¿Qué es una unidad de longitud? Es la distancia que hay de un punto a otro. Entonces, yo quiero saber cuál es la distancia que hay de este ojo mío a este ojo mío. Yo utilizo una medida para saber la distancia que hay entre un ojo y otro ojo. ¿Listo? Quiero saber qué distancia hay desde mi casa hasta un supermercado cualquiera. Tengo que utilizar una medida de longitud para saber la distancia que hay. Hay nociones que no se pueden cuantificar, como el hambre, la esperanza, el amor, pero hay otras que sí las podemos cuantificar y a esas que podemos cuantificar se le llaman magnitudes
y se pueden cuantificar y se pueden medir. Para cada una de esas magnitudes hay unos sistemas de medidas. Para expresar una magnitud siempre debemos utilizar un valor numérico y una unidad de medida. La longitud, ojo, es la distancia que hay entre dos puntos. ¿Qué instrumento necesito yo para medir la longitud? La cinta métrica o el metro. Quiero medir una longitud, necesito la cinta métrica o el metro. Ahí la están observando. Ahora hablemos de las unidades de medición. La unidad de medida básica de la longitud es el metro. Sus submúltiplos y submúltiplos son. Los múltiplos y los submúltiplos son. ¿Qué quiere decir eso de múltiplos y submúltiplos? Quiere decir que el metro es la unidad básica de medida, pero hay unas unidades que son más grandes que el metro y hay otras unidades que son más pequeñas que el metro. Entonces tenemos 3 mayores que el metro y 3 menores que el metro. Vamos a recordar que eso lo trabajamos el año pasado. ¿Cuáles son las unidades mayores que el metro? Está el decámetro. Deca quiere decir 10. El decámetro tiene 10 metros. Está el hectómetro que tiene 100 metros y está el kilómetro que tiene 1000 metros. Esas vendrían siendo los múltiplos del metro. Ahora, ¿cuáles son los submúltiplos? Los más pequeños. Está el decímetro, está el centímetro y está el milímetro. En el orden que se los dije, del más grande hasta el de menor longitud. Entonces vamos a verlos aquí. Submúltiplos, el decímetro, que se representa con la D y la N. Este es el decímetro. Está el centímetro, aquí se representa con la letra CM. Y está el milímetro, que se representa con la letra ME. Esos son los submúltiplos. Ahora hablemos de los múltiplos. En los múltiplos tenemos el decámetro, que son 10 metros, aquí lo estamos viendo, 10 metros, y se representa con la D, la A y la M. DAM. Quiere decir decámetro. Está el hectómetro, que se representa con la letra HM y que es igual a 100 metros, que es lo mismo que 10 decámetros. Y por último está el kilómetro, que se representa con la letra KM. Si la distancia que un kilómetro son 1000 metros, son 100 DAM y son 10 hectómetros. Ahora, si la distancia que yo quiero medir, yo quiero saber cuál es la distancia que hay de aquí, de Lorica hasta Coveñas, utilizo el kilómetro, porque es la medida más apropiada para medir la distancia que hay de aquí hasta Coveñas. Pero si quiero saber la distancia que hay, en este cuaderno, por ejemplo, de este punto a este punto, no voy a usar el metro. Tengo que usar un submúltiplo. Puedo usar el decímetro o puedo usar el centímetro. Entonces, primero lo que nos vamos a aprender es que el metro es la unidad básica de medida. El metro tiene unos múltiplos que son medidas mayores que el metro y tiene unos submúltiplos que son medidas menores que el metro. Las longitudes se pueden expresar en cualquier unidad, no importa en qué unidad se exprese, la longitud siempre es la misma. Entonces, si yo quiero comprar, si yo compro aquí en Colombia un metro de tela de seda y me voy a Estados Unidos y compro un metro de seda en Estados Unidos, me van a dar la misma cantidad
porque el metro es la unidad estandarizada, la unidad básica de medida de longitud. ¿Cómo funcionan estas unidades de medida? Aquí las tenemos. La siguiente tabla muestra cómo funcionan los múltiplos y los submúltiplos del metro. Aquí tenemos el metro que está en amarillo, que es la unidad básica y se representa con la letra M. Y antes del metro tenemos las mayores que el metro, que son el kilómetro, el hectómetro y el decámetro. Y ahí están cómo se simboliza cada una de ellas. Luego, menores que el metro tenemos los submúltiplos, decímetro, centímetro y milímetro. Más adelante vamos a ver cómo convertir una unidad menor a una unidad mayor o viceversa. En esta clase no lo vamos a ver porque se nos haría muy extensa la clase. Ahora, entonces, como ya sabemos que el metro es la unidad básica de medida de longitud, vamos a hablar del perímetro. El perímetro de una figura es la medida de su contorno o su borde, la longitud de la línea que lo encierra. Yo quiero saber, quiero forrar este cuaderno, por ejemplo, ¿cierto? Le quiero colocar en toda la orilla una cinta dorada a mi cuaderno. Yo necesito saber qué cantidad de cinta necesito para hacer esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a hallar el perímetro de esta figura. Este cuaderno tiene forma de un rectángulo, ¿cierto? Tiene este lado paralelo a este lado y este lado paralelo a este lado. Entonces, cuando ya tengo qué forma tiene esto, voy a tomar la medida. La medida de esta figura que tiene 4 lados, es un cuadrilátero. Entonces vamos a suponer que por aquí mi cuaderno mide 15 centímetros, por este lado también tiene 15 centímetros, por este lado tiene 12 centímetros y por este lado tiene 12 centímetros. ¿Cómo voy a hallar yo el perímetro de esta figura? Vamos a sumar 15 más 12 más 15 más 12. Pero veámoslo con un ejemplo aquí para que lo entiendan mejor. El perímetro se obtiene sumando la longitud de los lados. Si la figura tiene lados. Aquí tenemos un pentágono. Ese pentágono tiene 5 lados. Vamos a hallar el perímetro. Entonces, para hallar el perímetro tengo que sumar cada uno de los lados que tiene esta figura. Vamos a empezar por aquí. Yo quiero saber cuál es la distancia que tiene, cuál es la medida que tiene ese lado. Entonces, vamos a ver el ejemplo número 1. Aquí tenemos un triángulo. Este triángulo tiene 3 lados. Es un triángulo que, recuerden la clasificación de los triángulos. Es un triángulo escaleno, ¿cierto? Por este lado tiene 5 centímetros, por este lado tiene 8 centímetros, por este lado tiene 10 centímetros. Entonces, si quiero hallar el perímetro de esa figura, yo voy a sumar 5 más 8, ¿me da cuánto? 13. Y 13 más 10 me da 23. Veámoslo ahí, hallemos el perímetro de la anterior figura. Ahí está el perímetro del triángulo escaleno es 5 centímetros, y vamos a señalarlo, 5 centímetros más 8 centímetros más 10 centímetros. Hacemos la adición y eso nos da un total de 23 centímetros. Aquí los tenemos, 23 centímetros. Ese es el perímetro de ese triángulo escaleno. Por tanto, el perímetro del triángulo es 23 centímetros. Ejemplo número 2. Tenemos otro polígono que tiene 6 lados. Si solamente me aparece este valor aquí, es porque cada uno de estos lados tiene 5 centímetros. Y como tiene 6 lados, ustedes pueden multiplicar 5 centímetros por 6 o suman 6 veces el número 5. ¿Cómo así? Como es un hexágono regular de lado 5 centímetros, para calcular su perímetro, multiplicamos el número de lados por su longitud.
Aquí lo tenemos, 6 por 5 centímetros igual a 30 centímetros. Por tanto, el perímetro del hexágono es 30 centímetros. Vamos a resolver algunos problemas geométricos. Juan Pablo recibió un juego de mesa y para proteger su borde quiere ponerle cinta alrededor. ¿Cuántos centímetros de cinta necesita? Vamos a mirar. Este es el juego que tiene Juan Pablo, ¿cierto? Por aquí nos están diciendo que mide 42 centímetros y por acá mide 54 centímetros. Aquí no tiene ningún valor, pero es igual a este, entonces por este lado es 42 y por este lado es 54. ¿Qué tiene que hacer Juan Pablo para saber cuánta cinta necesita? Debe sumar 42 más 54 más 42 más 54. Respuesta, Juan Pablo necesita 192 centímetros de cinta para poder proteger el borde de su juego de mesa. Miren lo fácil que es hallar el perímetro de figuras geométricas. Aquí tenemos unos ejemplos que ustedes van a hacer en casa solitos. Van a tomar apuntes de todo lo que hemos trabajado hoy, de las unidades de longitud, los múltiplos y los submúltiplos, y luego vamos a trabajar perímetro. Y tenemos como tarea hallar el perímetro de este rectángulo, de este cuadrado y de este triángulo escaleno. Chicos, nos vemos en la próxima clase. Los quiero mucho. Chao.